Queridos hermanos, a continuación vamos a dar lectura al siguiente episodio de la vida de nuestro gran amigo santo San Juan Bosco. San Juan Bosco se conoce como la comunidad de los salesianos y como segunda parte, San Juan Bosco fue muy devoto de la Santísima Virgen María bajo la advocación de María Auxiliadora. Para el día de hoy vamos a dar lectura cómo fue la primera comunión de San Juan Bosco, cómo eran sus sermones, la misión que él realizó y cómo fue el tema de la escuela. Vamos a ver esos temas en esta transmisión con la ayuda de Dios. A medida que vamos dando lectura, vamos sacando unas pequeñas enseñanzas para poderlas aplicar en nuestro día a día. San Juan Bosco dice lo siguiente: a la edad de 11 años fui admitido a la primera comunión. Me sabía de entero el pequeño catecismo, pero de ordinario ninguno era admitido a la primera comunión si no tenía 12 años. Además, a mí, dada la distancia de la iglesia, unos 5 kilómetros, no me conocía el párroco y me debía limitar exclusivamente a la instrucción religiosa de mi buena madre. Y como no quería que quisiera seguir creciendo sin realizar este gran acto de nuestra santa religión, ella misma se las arregló para prepararme como mejor pudo y supo. Entonces, como primeras enseñanzas, este gran santo, primer milagro o ayuda de Dios, especialmente en él, que lo admitieron a hacer la Santa Comunión a los 11 años, cuando la edad reglamentaria era a los 12. Como segunda parte tenemos de que como él vivía bastante lejos de donde existía la parroquia, entonces la tarea de una verdadera mamá que es creyente y que tiene temor de Dios, le enseñó la buena fe a este niño en casa, y algo que tal vez nos cuesta, y me incluyo yo mismo, de que este niño a los 11 años ya se sabía el catecismo. Y la pregunta para ti y para mí: nosotros no sabemos el catecismo al pie de la letra y sabemos qué es el catecismo, qué contiene. Es como un jalón de orejas para cada uno de nosotros, para ponernos como en modo de estudiar de qué se trata el catecismo. Más adelante, si no lo permite, pues vamos a tener como tarea de meditar el catecismo en cada transmisión. Como tercera enseñanza, la importancia de una mamá que tenga el temor de Dios. Pues como tiene temor de Dios, pues ella tiene muy claro en su cabecita, en su conciencia, que una de las obligaciones de los padres no es solamente proveer la parte material, no es solamente dar un par de abrazos, no es solamente salir al parque, sino también enseñar la Santa Fe, porque si nosotros como padres no enseñamos la Santa Fe a nuestros pequeños, el mundo le va a enseñar cosas muy distintas a lo que es la Santa Fe. Continuamos. Me envió al catecismo todos los días de Cuaresma. Después fui examinado y aprobado, y se fijó el día en que todos los niños debían cumplir con Pascua, el 26 de marzo de 1826. Continuamos. Era imposible evitar la distracción en medio de la multitud. Mi madre procuró acompañarme varios días. Durante la Cuaresma me había ayudado a confesarme 3 veces. Otra enseñanza muy importante, que cuando nuestros chicos van a hacer su primera comunión, su primera confesión, nosotros como padres o cuidadores o representantes de esos niños, tenemos que enseñarles, acompañarles, dirigirles, orientarlos para que ellos puedan hacer un buen examen de conciencia, porque de adultos, pues nosotros sabemos, tenemos más conciencia qué es el pecado y dónde hemos fallado, pero un niño que hasta ahora está dando sus primeros pasos, pues muy poco sabe sobre el tema. Entonces, tarea de los padres y el responsable de los niños, ayudar a hacer una buena confesión. Juanito mío, me repitió varias veces: Dios te va a dar un regalo, procura prepararte bien, confesarte y no callar nada en la confesión. Confiésalo todo, arrepentido de todo, y promete a nuestro Señor
ser mejor en lo porvenir. Siguiente enseñanza, de que cuando uno se confiesa, hace una confesión bien hecha, no esconder nada, porque es que entra el pensamiento negativo, ¿qué va a decir el sacerdote? Me va a regañar, tengo miedo, pero salen las mil excusas. Entonces la enseñanza es de que cuando uno se confiesa, tiene que confesarlo absolutamente todo, aunque sea lo más vergonzoso. Así como se tuvo la valentía para pecar, ahora tenga la valentía para confesarse. Todo lo prometí si después he sido fiel. Dios lo sabe. En casa me hacía rezar, leer un libro devoto y me daba además aquellos consejos que una madre ingeniosa tiene siempre a punto para bien de sus hijos. Aquella mañana no me dejó hablar con nadie. Me acompañó a la Sagrada Misa e hizo conmigo la preparación y acción de gracias que el vicario, el padre Sismondo, dirigía alternando con todos en alta voz. No quiso que durante aquel día me preocupase ningún trabajo material, sino que lo empleara en leer y en rezar. Entre muchas cosas, me repitió mi madre muchas veces estas palabras. Querido hijo mío, este es un día muy grande para ti. Estoy persuadida de que Dios ha tomado verdadera posesión de tu corazón. Prométele que harás cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida. En lo sucesivo, comulga con frecuencia, pero guárdate bien de hacer sacrilegios. Dilo todo en confesión, sé siempre obediente, ve de buen grado al catecismo y a los sermones, pero por amor a Dios, huye de la peste de los que tienen malas conversaciones. Entonces, siguiente enseñanza que la Madre de San Juan nos da a conocer es de que le persuadió al Hijo que siempre fuera fiel a Dios, de que siempre comulgara con frecuencia la Santa Comunión, la Santa Misa es con frecuencia, no es cada vez de que llueve, que no vaya a pasar por ahí algunos hermanitos cristianos que la última vez que se confesaron, la última vez que recibieron la Santa Comunión, fue exactamente en su primera comunión, y han pasado 20, 30 años y no han vuelto. Por otra parte, enseñanza que esa madre le enseña a San Juan es de que hay que evitar al máximo los sacrilegios, las ofensas a Dios, evitar aquellas personas que realizan malas conversaciones. Y por otro lado, vuelve y le recalca de que hay que hacer una buena confesión y aprender de la mejor manera lo que tiene que ver en cuanto al catecismo y los sermones que este santo en su pequeña edad, en su corta edad, ya está escuchando en las homilías. Continuamos. Recordé los avisos de mi buena madre y procuré ponerlos en práctica, y me parece que desde aquel día hubo alguna mejora en mi vida, sobre todo en la obediencia y en la sumisión a los demás, que al principio me costaba mucho, ya que siempre quería oponer mis pensamientos a cualquier mandato o consejo. Me apenaba la falta de una iglesia o capilla donde ir a rezar y cantar con mis compañeros. Para oír un sermón o para ir al catecismo tenía que andar cerca, escúchalo muy bien, tenía que caminar 10 kilómetros para ir a la Santa Misa o escuchar algún sermón, entre ida y vuelta. Por eso mis coterráneos venían gustosos a oír mis sermones donde yo me encontraba. Entonces, algo maravilloso, después de que uno se procura hacer las cosas al pie de la letra como Dios lo manda, confesándose, frecuentando la Santa Misa, es de que hay una mejora en su vida física, pero en su vida espiritual. Y aquí San Juan está recalcando que desde aquel entonces hizo su santa confesión, su santa comunión, él se volvió un niño más obediente y aprendió a sujetarse a lo que papá y mamá y los que estuviesen al mando de este chico obedecieran. Por otra parte, cuando realmente tenía recta intención, a este niño no le importó caminar 10 kilómetros para poder ir al catecismo o a la Santa Misa.
En aquel año, en el año 1829, con motivo de una santa misión que hubo en la aldea, tuve ocasión de oír varios sermones. La fama de los predicadores atraía a la gente de todas las partes. Yo mismo, en compañía de otros muchachos, después de una instrucción y una meditación, al caer de la tarde, los oyentes volvían a sus casas. Entonces algo que es algo como fuera de lo normal es de que un niño apenas de 11 años le gustara escuchar los sermones de aquellos predicadores que iban por aquellos pueblos. Una de aquellas tardes del mes de noviembre, volví a casa en medio de una gran multitud, e iba entre nosotros el padre Caloso, hombre muy piadoso que, aunque curvado por los años, hacía aquel largo trecho de camino para ir a escuchar a los misioneros. Era el capellán de la aldea de Murialdo. Al ver a un muchacho de baja estatura, con la cabeza descubierta y de cabello recio y ensortijado, que iban con gran silencio en medio de los demás, puso sus ojos sobre mí y empezó a hablarme de esta manera. Hijo mío, ¿de dónde vienes? ¿Acaso has ido tú también a la misión? San Juan Bosco responde, sí, señor, he oído también los sermones de los misioneros. Pues sí que habrás podido entender mucho. De seguro que tu madre te hubiera predicado mejor, ¿no te parece? Es cierto, contestó San Juan. Mi madre me dice a menudo cosas muy bonitas, pero eso no quita que yo no vaya con gusto a oír los misioneros y creo haberlos entendido muy bien. Si me sabes decir 4 palabras de los sermones de esta tarde, te doy una propina, le propuso el sacerdote a San Juan Bosco. Dígame, si quiere que le hable del primer sermón o del segundo. Respondió el padre, sobre el que quieras, con tal que me digas 4 cosas. ¿Te acuerdas de qué trató el primer sermón? Trató de la necesidad de entregarse a Dios y de no dejar para más adelante la conversión. Pero en resumen, ¿qué se dijo? Añadió el venerable anciano sacerdote, algo maravillado. Lo recuerdo bastante bien, y si quieres se lo digo entero. Y sin más, comencé con el exordio y seguí la continuación con los 3 puntos, a saber que el que retarda su conversión corre gran peligro que le falte al tiempo o la gracia o la voluntad. Él me dejó hablar por más de media hora, rodeado de toda la gente. Después empezó a preguntarme, ¿cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Has ido mucho a la escuela? Me llamo Juan Bosco. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Mi madre es viuda, con 5 personas que mantener. He aprendido a leer y a escribir un poco. ¿Has estudiado la gramática latina? Preguntó el sacerdote y el chico responde, no sé qué es eso. El sacerdote le dice, ¿te gustaría estudiar? Él responde, muchísimo. Entonces aquí, en esta parte, se entabla un diálogo entre el padre y San Juan Bosco. San Juan Bosco, como algo admirable, como una gracia de Dios, San Juan Bosco a esta corta edad tenía una memoria impresionante que recordaba exactamente todo lo que los misioneros habían predicado y este chico se lo había aprendido de memoria. Y alguna enseñanza para nosotros en esta hora de la tarde que nos habla que es muy importante es que debemos entregarnos a Dios hoy mismo por la sencilla razón que para mañana puede ser muy tarde, porque algunas personas o en algunos comentarios en un grupo de personas dicen, no, yo cuando ya cumplo 80 años entro en camino de conversión, ya me porto juicioso, voy a misa, mejor yo voy a hacer diversidad de planes. Pero el Señor le responde, oye, esta noche te puedo pedir la vida, tal como lo dijo Jesús en el Evangelio. Esta noche te pedirán cuentas de tu vida. Ni tú ni yo sabemos de qué manera vamos a fallecer, no sabemos si tenemos la oportunidad de decir, Dios mío, perdóname, porque sencillamente podemos morir en medio de un sueño. Y si estamos dormidos, pues sencillamente ni nos dimos de cuenta que fallecemos, o podemos fallecer
por algún derrame cerebral, algo nos pasó en el cuerpo, inmediatamente así, rapidito, no nos dio tiempo ni siquiera decir, Dios mío, perdóname. Por tal motivo, es necesario decirle sí al Señor hoy mismo, a esa hora de la tarde, y no retardar más nuestro camino de conversión, porque puede ser muy tarde. Y continuamos con nuestra lectura. ¿Quién te lo impide? Respondió San Juan Bosco, mi hermano Antonio el Mayor. ¿Y por qué Antonio no te deja estudiar? Porque como a él no le gustaba ir a la escuela, dice que no quiere que otros pierdan el tiempo estudiando como él lo perdía. Pero si yo pudiese ir, sí que estudiaría y no perdería el tiempo. ¿Y para qué quisieras estudiar? Para hacerme sacerdote, respondió San Juan Bosco. ¿Y por qué quieres ser sacerdote?, preguntó ese anciano sacerdote. Para acercarme a hablar y enseñar la religión a tantos compañeros míos que no son malos, pero que se hacen tales porque nadie se ocupa de ellos. Mi franqueza, y diría mi audacia en el hablar, causó gran impresión en aquel santo sacerdote que, mientras yo hablaba, no me quitaba los ojos de encima, dice San Juan Bosco. Llegados, entre tanto, a un determinado punto del camino en que era menester separarnos, me dejó diciendo, ánimo, yo pensaré en ti y en tus estudios. Ven a verme con tu madre el domingo y todo lo arreglaremos. Aquí una enseñanza muy importante para nuestras vidas, que cuando nosotros tenemos rectitud de corazón, Dios se encarga de abrir caminos donde no los hay y abrir puertas que aparentemente no abren, pues Dios sí las abre. Continuamos. Fui en efecto el domingo siguiente, el 9 de noviembre de 1829, con mi madre, y se convino en que él mismo me daría la clase un rato cada día, a fin de que trabajase el resto del campo para condenser con mi hermano Antonio. Este se conformó fácilmente, ya que todo eso debía empezar después del verano, cuando ya no había mucho trabajo en el campo. Entonces, San Juan Bosco, para poder asistir a esas clases con el sacerdote, tuvo que llegar a un arreglo con el hermano, de que consistía que este chico, San Juan Bosco, tenía que trabajar durante todo el verano, después del verano, pero haciéndose el gran sacrificio de ir a trabajar a su corta edad, pero con la satisfacción de que podía ir a estudiar con el sacerdote. Me puse enseguida bajo la dirección del padre Caloso, que solo hacía unos meses que había venido a aquella capellanía. Me di a conocer a él tal como era. Le manifestaba con naturaleza mis deseos, mis pensamientos y mis acciones. Esto le agradó mucho porque así me podía guiar con más conocimiento la realidad en lo espiritual y en lo temporal. Punto importante de que cuando nos acerquemos al camino de la conversión y Dios nos permita un guía espiritual, un sacerdote que nos guíe, tenemos que hablar con franqueza para que ese sacerdote, con la fuerza del Espíritu Santo, nos guíe por el mejor camino. Continuamos. Y así conocí cuánto vale un director fijo, un amigo fiel del alma, pues hasta entonces no lo había tenido. Me prohibió enseguida, entre otras cosas, una penitencia que yo acostumbraba a hacer y que no era proporcionada a mi edad y mi condición. Me animó a frecuentar la confesión y comunión y me enseñó a hacer cada día una breve meditación y un poco de lectura espiritual. Siguiente enseñanza: si el sacerdote nos indica algo, hay que obedecerlo. Pero hay que tener en cuenta que hay que obedecer a aquellos sacerdotes que realmente tienen temor de Dios, porque hay algunos sacerdotes, lastimosamente, que se han dedicado a las cosas mundanas y a veces los consejos no son tan apropiados. Entonces, siempre buscar y frecuentar a aquel sacerdote que sea de rosario, que tenga temor de Dios, y como dice Jesús, sus propias obras, su propia fe, será mostrada en sus obras. Hacia mediados de septiembre
Comencé regularmente los estudios de la gramática italiana, que aprendí pronto. Empecé gramática latina y por Pascua ya traducía del latín al italiano y viceversa. Durante todo aquel tiempo no dejé los acostumbrados entretenimientos festivos en el Prado o en el establo durante el invierno. Todo cuanto mi maestro hacía o decía, la más mínima de sus palabras, me servían para entretener a mi auditorio. Veía el cielo abierto, pues había logrado mis deseos, cuando una nueva tribulación, más aún un grave infortunio, echó abajo todas mis ilusiones. Entonces, finalizamos con esa enseñanza de que ese chico, al lograr esa confianza del sacerdote, fue porque fue capaz de demostrarle que era un chico dedicado, que sí quería aprender, que tenía el deseo, la rectitud de corazón de querer aprender la mejor manera en todo lo que le enseñase este sacerdote. Para la próxima transmisión, si Dios nos da vida, vamos a ver el título sobre los libros, el tema de trabajar con el asadón, que el asadón es una herramienta de trabajo en el campo, que viene una mala noticia y otra buena, y de la muerte de este querido sacerdote que lo está acompañando en su camino a la vida espiritual. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros.